Muy bien. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Bienvenidos nuevamente. Yo corregí, pero pues como que no lo hicieron porque me están diciendo que hoy tenían un cronograma metabolismo del hierro, ¿cierto? No, esa es la siguiente clase. Hoy es el tema de porfirias. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto porfirinas. Hoy vamos a ver porfirias. Como ustedes saben, yo trabajo con enfermedades huérfanas y altos del metabolismo, pero este grupo de enfermedades que son las porfirias es el grupo de enfermedades que más pacientes tengo. Entonces tengo aquí el placer de compartirles toda esa experiencia, todas las vivencias que he tenido con las porfirias, que también ha sido un poco traumático para mí y para la realidad del país de estos pacientes. Esta soy yo, no voy cambiando el color de mi pelo, pero esta es una de las pocas pacientes que hay con porfiria de Kúter o porfiria eritrompoyética congénita. Esta es ella y este es su hijita. Entonces hoy vamos a aprender eso. Y cuando hablamos de porfirias, hablamos de un grupo de enfermedades que tienen que ver con la síntesis del grupo hemo. Ya esto lo habíamos visto en la clase pasada. Es fundamental, vamos a recordar las 5 palabras que les voy a preguntar en el examen. ALA-S1, hoy vamos a entender por qué. ALA, o sea, ácido aminoleulínico sintasa 1, ALA, ácido aminoleulínico, PBG, porfobilinógeno, PBGD, porfobilinógeno desaminasa, ¿cierto? Y esos isómeros de porfirinas. Después vamos a entender por qué eso lo tenemos que entender. Entonces, hay que empezar por decir que las porfirias, entonces las porfirias básicamente tenemos 2 grandes grupos de porfirias, ¿cierto? Las porfirias que son exógenas y endógenas. Las exógenas son las que son, por ejemplo, por intoxicación con metales pesados, como el plomo. Entonces produce plumoporfiria. Y eso pasa porque ese metal inhibe la ALA-S1. Pero también pueden haber unas porfirias exógenas causadas, por ejemplo, cuando en un paciente terminal alcohólico o en un paciente con una neoplasia hepática, ¿cierto? Puede tener una porfiria exógena porque pues se le detecta ALA y PBG, aunque en realidad es muy raro eso, ¿cierto? Por ese tipo de enfermedades. También existe entonces el grupo de porfirias que son las porfirias endógenas, y es las que nos va a tener hoy acá, que son enfermedades genéticas, errores innatos del metabolismo, son enfermedades que se transmiten de padres a hijos. Ahora, cuando estamos hablando de las porfirias endógenas, se debe a deficiencia en alguna de las enzimas relacionadas con la síntesis del grupo hemo. ¿Y por qué usted tiene que saber lo del hemo? Porque el tratamiento de los pacientes que usted va a poner es ponerles grupo hemo en la sangre, les pone el grupo hemo que es extraído de los glóbulos rojos de humanos. ¿Y por qué usted tiene que saber el AS1? Porque usted va a tratar con glucosa para que pare la expresión génica de la ALA-S1. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Es decir, no es la bioquímica, pero aplicarla a sus pacientes. Entonces, bueno, y de otro lado, usted va a ver ciertas manifestaciones clínicas, como la orina roja, oscura. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que este anillo tiene unos dobles enlaces.
capacidad de absorber una longitud de onda y emitir otra. Por eso entonces los pacientes cambian el color de la orina, y más cuando se expone al sol, que ese es, hoy estreno como 2 o 3 diapositivas. Se las traigo porque yo no sé cómo hacerles aprender, porque se gradúan y se les olvida todo eso. Y entonces ya no diagnostican a los pacientes y no le creen a los pacientes. Entonces, me acordé que yo siempre les digo, ¿cuál es mi esperanza? Ustedes, los nuevos, de que van a cambiar esas cosas también. También habíamos visto que leemos que estamos en hematología y en que hemos estado en el glóbulo rojo, y que vimos que el glóbulo rojo contenía hemoglobina, que esa hemoglobina tenía hemo. Pero el hemo, ¿y por qué presentamos esta gráfica de acá? ¿Por qué la presentamos en porfirias? Porque el hemo no solamente está en la hemoglobina, sino que está en muchos compuestos. Miren lo que está aquí en la hemoglobina, en los citocromos, la familia de los citocromos P450, que vamos a, ustedes lo conocen, la familia de P450 es un grupo de citocromos muy importantes que se expresan cuando nosotros tenemos xenobióticos con X, xenobióticos. Pero además de eso, miren que hay otras enzimas como peroxidasas, catalasas, ciclooxigenasas, o sea, enzimas que para su funcionamiento necesitan el grupo hemo. Entonces, cuando nuestros pacientes de porfiria están en procesos de inflamación, miren que ya nos vamos entrando en la patología, cuando tienen problemas de inflamación, cuando tienen problemas de pérdida de sangre, por un trauma, por la menstruación, por lo que sea, se empiezan a proliferar esos glóbulos rojos. Entonces se empieza toda esta parte de regulación, de expresión génica. Cuando nuestros pacientes se consumen tóxicos, alimentos que disparan los citocromos P450, ¿qué pasa? Que estas moléculas necesitan para su funcionamiento gastar hemo. ¿Y qué pasa si se gasta en una fábrica el producto final? Pues hay que producir más, ¿cierto? Entonces, como se gasta el hemo, necesitan producir más hemo, y al producir más hemo activan la enfermedad. Por eso usted necesita saberlo. Hoy vamos a conocer los factores precipitantes. Habíamos visto en la clase pasada que habían unas reacciones que eran estas. Esta está como más entendible que la de la clase pasada, ¿cierto? Esta es una mitocondria, esta es la vía, ¿cierto? Y fíjense que aquí está en azul las enzimas que pueden estar deficientes, en rojo las diferentes enfermedades, ¿cierto? Recuerden que los sustratos son el succínico de enzima A y la glicina. Y por aquí vimos entonces algunas de las cosas que nos vamos a aprender, ¿cierto? Esas 5 palabras que nos vamos a aprender. De esto es muy importante recordar que el hemo tiene un feedback en la misma vía, es decir, que cuando hay hemo, le dice a la vía, pare, que tenemos suficiente hemo, no necesitamos producir, le dice a la fábrica, pare, ¿cierto? Y esos pools o esa concentración de hemo va a ser sensible la ALAS1, la ácido aminoleumínico sintasa hepática, y también es sensible con las concentraciones de azúcar. Cuando tenemos una homeostasis calórica representada en azúcar, bien, le dice al núcleo, ay no expreses la proteína enzimática ALAS1 porque estamos súper bien de, entonces se para. Y ese es el fundamento del tratamiento, se los voy a preguntar en el examen. Bueno, entonces, cuando hablamos de la síntesis del hemo, ya vimos entonces que usted tiene que tener en cuenta la vía. ¿Por qué? Porque por un lado está el hemo, por un lado está la ALA sintasa 1, está la producción de ALA y PBG,
también vimos que para usted poder controlar, diagnosticar la porfiria necesita los isómeros de porfirina, y eso es lo que vamos a ver hoy. También habíamos visto la parte del catabolismo. Esa parte del catabolismo es muy importante, sobre todo en las porfirias cutáneas. Esto es un recorderis de lo que habíamos visto en la clase pasada, porque es importante para poder tener. Entonces, el grupo hemo, esa concentración de hemo, modula esa hemo-oxigenasa, ¿cierto? Bien. Ahora sí, entonces, después de ese repaso, ya podemos hablar y centrarnos en toda la parte de la fisiopatología de la enfermedad, de manera muy fácil porque ya conocemos esa parte básica. Entonces, las porfirias, vuelvo y les repito, hay unas endógenas, no las vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las exógenas. Hoy vamos a ver las endógenas, las genéticas, las enfermedades. Estas enfermedades son raras, son huérfanas, son errores del metabolismo. Entonces, estas enfermedades son un grupo de enfermedades muy heterogéneas, con una gran gama de presentaciones clínicas. De hecho, las porfirias, hay un artículo de la década del 90 muy importante que dice la porfiria, la pequeña imitadora. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes le hacen pensar a usted en todo menos en una porfiria. Pero yo hoy le vengo a cambiar eso y a darle unos tips para que usted reconozca eso. Ya también hablamos que las porfirias básicamente se deben a la deficiencia, la causa es la deficiencia de enzimas de la síntesis del hemo. Pero lo que causa las manifestaciones clínicas en sí son el ALA y el PBG, es decir, los precursores, la materia prima para producir las porfirinas. Y las porfirinas, por eso es que nos teníamos que aprender esas palabritas. El ALA y el PBG, vamos a ver que tiene un tropismo, le gusta el sistema nervioso, ¿cierto? Y es neurotóxico. Y las porfirinas, como ya vimos que no son solubles en agua, se pegan en la piel y los tejidos blandos y por eso produce estas manifestaciones cutáneas. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver la clasificación de esas porfirias. Eso depende del libro. Esta es como la última no, sino como la mayoría en el mundo estamos viendo las porfirias, porque si usted lee libros muy viejitos o libros que no es decir, como que las porfirias es un capítulo más, ¿cierto? Entonces hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de porfirias eritropoyéticas, de porfirias hepáticas, de porfirias mixtas, ¿cierto? Ya hoy en día, y esto lo voy a decir, no lo tienen que aprender, pero es para que sepan cuando usted lee. Por ejemplo, estas cuatro porfirias son hepáticas, pero de acá hay otra porfiria hepática que es la porfiria cutánea tarda, ¿correcto? Pero la diferencia es que la cutánea tarda no produce crisis agudas, o sea, no afectan el sistema nervioso central. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren que de las 8 porfirias, 4 porfirias, esos colorcitos no son estéticos, sino para que les sirva para aprender a ustedes. Entonces, tenemos las porfirias hepáticas agudas. Porque hay que tener, y porque usted debe llevar hoy de esta clase estas porfirias hepáticas agudas, porque un paciente en una crisis aguda se puede morir. Si usted no sabe, usted le puede dar un medicamento que es porfirinogénico y puede matar al paciente. Se puede morir. Entonces, estas porfirias hepáticas agudas se llaman hepáticas agudas 1, porque la expresión y la modulación es hepática. ¿Quién lo va a modular?
la ala S1, ¿correcto? Que se expresa a nivel hepático. 2, ese ala IPBG que se produce porque como la vía está interrumpiendo, se acumula el ala y el IPBG, y entonces eso va a tener tropismo por el sistema nervioso, que ya vamos a ver cómo, y entonces produce las manifestaciones y las crisis agudas. Por eso se llaman porfirias hepáticas agudas. En otro libro está porfirias hepáticas agudas, en otros agudas hepáticas. Bueno. Y tenemos otro grupo que también lo vamos a ver, que son las porfirias cutáneas. Voy a recordarles algo de lo que les voy a preguntar de aquí del examen. ¿Cuál es la porfiria más frecuente de todas las porfirias? La porfiria cutánea tarda, de todas. Pero ¿cuál es la porfiria más frecuente de las porfirias hepáticas agudas? La intermitente aguda, por eso se la puse aquí en rojito, ¿cierto? También le puse aquí en verde la coproporfiria hereditaria y la variegata, porque son porfirias que también se conocen como mixtas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, tienen manifestaciones cutáneas y tienen manifestaciones del sistema nervioso. Bien, las cutáneas entonces solo tienen manifestaciones cutáneas, ¿cierto? En una crisis aguda, no manejada, no controlada y en exposición a un factor precipitante, el paciente se puede morir, o sea, compromete la vida. Por eso es mejor, cuando usted tenga la sospecha, diagnosticar que un paciente tiene porfiria hasta que no se demuestre lo contrario. No importa si se equivoca, pero es preferible que usted sospeche que hay una porfiria, no le dé un medicamento que pueda acelerar la muerte o el deterioro de ese paciente. En cambio, las cutáneas no tienen esas crisis agudas. Bueno, entonces los pacientes se mueren, ¿cierto? Se mueren de eso. Ahorita vamos a ver cuáles son las dos formas más frecuentes de muerte. En las cutáneas no se mueren en sí mismo por la porfiria, sino, por ejemplo, en la de gluten, por infecciones nosocomiales, ¿cierto? Es decir, como ellos tienen heridas, les dan hongos, bacterias, por el problema que tienen con esa síntesis del ego, entonces pueden tener problemas con el hierro, etc. Muy bien. Otra cosa importante a destacar de esta diapositiva, fíjense que aquí están las letras y en la parte genética. Las porfirias hepáticas agudas todas son autosómicas dominantes en la genética mendeliana. ¿Qué significa eso? Recuerden que en la mendeliana, cuando es dominante, puede ser que el alelo, el rasgo, la variante genética venga o del papá o de la mamá. Con un alelo que se reciba de los papis se puede sufrir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Una cosa que todavía no han considerado aquí los clínicos es que cuando usted tiene un paciente de porfiria, por lo menos hay uno más, que es uno de los padres. A no ser que haya tenido una variante genética de novo, o sea, nueva, la endogénesis. Bien, entonces la mayoría son autosómicas recesivas. Las otras, por la gracia, son autosómicas recesivas. Y hay una que es ligada a la X que se llama protoporfiria ligada a la X. Bueno, entonces, a partir de este momento, queridos y adorados estudiantes, vamos a ver las características comunes de las porfirias hepáticas agudas. O sea, en esta clase yo le doy mucha importancia a las porfirias hepáticas agudas porque estos pacientes ustedes los van a atender en urgencias, en consulta externa, pero sobre todo en urgencias con crisis agudas. Listo. Tengo el placer de decir que ya me encuentro con las nuevas generaciones. Ustedes jóvenes me dicen, profe, diagnostiqué una porfiria, sospeché una porfiria y era una porfiria. ¡Qué alegría! ¿Cierto? Pero si no se acuerda, usted me llama a mí
mí. Ahí el teléfono mío es público, usted me busca a mí y yo le digo y le ayudo qué hacer con esos pacientes. Por favor, cultiven su espíritu a través de una religión, de una creencia, de un hobby, para que no se conviertan en médicos que son de poca empatía, crueles y inhumanos con los pacientes. Porque semana a semana, no hay una semana que me llame un paciente: doctora, no me quiere reconocer la porfiria, que yo no tengo nada, que me estoy haciendo. En la última paciente que se murió el año pasado, Adriana Cruz, se murió cuando yo llamé al médico que fue estudiante mío de posgrado. Y llamé a decirle que, mire, doctor, le mando los artículos y todo. Me dijo, yo no necesito nada, se puso súper agresivo y me bloqueó. ¿Cierto? No, es que no importa si uno no sabe, ¿cierto? Pues yo, para que cuente su anécdota, no me vuelvan así. O sea, si uno no sabe una cosa, uno busca el que sabe. Mi compañero, ¿no sabes de esta enfermedad? Yo no tengo ni idea. Ser honesto con el paciente, hombre, el paciente, yo no conozco esa enfermedad, pero juntos vamos a buscar. Bueno, miren, los pacientes que me llegan a mí, los pacientes que hay 4 en el mundo. ¿Ustedes creen que cuando ellos llegan donde mí, yo, ay, sí, vengan? No tengo idea, pero tranquilo. Denme tantos días, yo estudio, miramos, buscamos juntos. Por favor, muchachos, traten de volverse así. Esto es como carreta de esas, como de catequesis o de los domingos. Pero es tan importante porque, pero les digo que esta enfermedad me ha producido mucho sufrimiento. Por eso ya me tuve que poner el pelo largo, me quedo rey, ¿cierto? Porque me ha sacado tantas caras que ya me lo despide todo. Bueno, entonces, miren, esta ayuda me gusta. Esta ayuda me gusta porque es como el libro es que ya no me acuerdo, creo que es el de pero es muy interesante porque aquí está lo que les estoy diciendo en resumen, ¿cierto? Hay unas porfirias que las vamos a tener de control hepático y otras que vamos a tener manifestaciones y modulación cutánea, ¿cierto? Bueno, y aquí esta ayuda sería el resumen para estudiar, porque vean, aquí saben porque ustedes tienen que aprender a la S1, porque miren, el hemo, cuando hay mucho hemo, le dice al núcleo, le dice a la célula, no, hay mucho hemo, no siga produciendo, entonces inhibe la S1, ¿cierto? Cuando alguna de las enzimas de la vía está interrumpida, entonces se bloquea la línea, eso es como una fábrica de arepas, entonces se acumula el ALA y el PBG. Y dependiendo el punto donde esté inhibida, obviamente van a haber los estudios de porfirinas. Entonces, realmente las manifestaciones clínicas son por un acúmulo, un aumento de ALA y PBG. ¡Ojo! Voy a hacer este día y me preguntas, ¡ojo! Por favor, yo creo que traje la diapositiva. Si un paciente tiene aumentado el PBG, tiene porfiria. El porfobilino es patognomónico, lo pregunto en el examen. Es patognomónico con las porfirias. ¿Saben qué significa la palabra patognomónico? Patognomónico. A veces la escribo. ¿Qué significa eso? Que si el paciente tiene el rasgo, la característica en la molécula, tiene la enfermedad. Se llama patognomónico, miren. Patognomónico. El PBG en las porfirias es patognomónico. Si usted va y se mide el PBG, así no sienta nada y lo quiere aumentar, tiene porfiria. Ahorita vamos a ver todo eso. Yo le voy a dar todas las claves, aquí le voy a dar todo lo que he aprendido todos estos años. No entendí la pregunta. O sea, como si hubieran unas hepáticas y otras agudas. No. Por ejemplo, la porfiria cutánea tarda no se puede
convertir en hepática aguda, porque es por una deficiencia en el 1D, ¿cierto?, que produce la porfiria cutánea. Lo que pasa es que la expresión y la modulación es hepática, pero ellos no producen crisis agudas, ¿cierto? Ahora, todos los pacientes con porfirias hepáticas agudas tienen una porfiria hepática. De hecho, que eso no lo, aquí por favor cambien ustedes eso. ¿Cuál es el problema y por qué hay que saber qué tipo de porfiria tienen que tener? Porque muchos de estos pacientes, incluso ya salieron un nuevo artículo, el que quiera vean, yo voy como en el 1400 del artículo estudiado de esto. Yo todos los días, casi, bueno, ya no todos los días, todas las semanas estudio porfiria. Y mire, antes incluso hasta hace 2 semestres enseñábamos que no, que solo en la coproporfiria en la variegata se producía cáncer hepático, ¿cierto? Un hepatocarcinoma. No, ya se sabe que también en la porfiria hepática aguda. Entonces, por eso hay que controlarlos. Pero yo lo voy a explicar por qué. Es que eso no es que tenga mucha ciencia, sino que nosotros a veces, como nos creemos que sabemos tanto. Bueno, entonces mire que esta gráfica, ¿cierto?, nos está mostrando que cuando se aumenta el ala, ¿cierto?, daña el sistema nervioso central neurotóxico. ¿Se acuerda que la clase pasada busque el GABA y el ALA? ¿Por qué? Porque esa es una de las hipótesis, ¿cierto? Porque todavía no está bien descrita toda la parte molecular de qué es lo que sucede. Entonces, a partir de este momento nos vamos a centrar en estas 4 porfirias, es decir, todo el resto de diapositivas hasta que empecemos en cada una, vamos a hablar de estas 4 porfirias. Ahora, tengo que decir, no conozco ni un solo paciente con ala deshidratasa. Yo no lo conozco, no he leído la literatura. Pero sería muy fácil diagnosticarlo. Solamente hay una paciente de la que es sospechada. No, mentiras, esa también se murió el año pasado. Qué pesado. Pero yo sospechaba. ¿Y por qué? Porque los pacientes con ala deshidratasa tienen muy aumentado el ala, pero nunca se les aumenta el PBG. Y esa paciente pasó eso. Todo el grupo clínico siempre le negó la porfiria. Pero yo doy fe de que ella tenía porfiria. Entonces, vamos a ver estas 4 porfirias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas características comunes? Se lo pregunto en el examen. Entonces, son porfirias hepáticas agudas, que ya lo aprendieron, ¿cierto? La modulación y la expresión es el líder. Todas, con excepción de la ala deshidratasa, son dominantes. O sea, uno de los papás le dio el gen. Puede ser los 2 papás, pero uno de los papás por lo menos le dio el gen. Ojo con esto, querido. Resulta que la actividad enzimática está disminuida, ¿cierto? Antes de que tuviéramos mucho más avance en estas enfermedades, se decía, por eso lo pongo en rojo y así, porque decía que para poder hacer el diagnóstico tenía que tener menos del 50% de actividad. No, yo les voy a mostrar aquí pacientes y fotos que yo tomé de pacientes con porfiria que tenían la actividad enzimática, lo que se llama borderline. ¿Saben qué significa borderline? Significa que cuando, por ejemplo, el máximo valor es 20, ¿cierto? Entonces, 21 es aumentado y 19 es bajito. Entonces, 20 no sabe uno, pero 20 con las manifestaciones clínicas y con las fotos que les voy a mostrar, suficiente ilustración de eso. También los invito a esto, vean. Yo sé mucho de esto porque llevo muchos años dando las clases, la misma clase, porque adoro esa molécula, porque soy súper curiosa, porque hago investigaciones en eso, ¿cierto? Pero en la vida real, ustedes no van a estar permanentemente estudiando eso. Pero si saben algunas cositas que les pueden ayudar, les pueden dar pistas. Entonces, y fuera de eso, ¿qué es otro problema en la actividad enzimática? ¿Cuál enzima se puede medir en Colombia? Con el que les dije que se aprendieran 5 palabras, la cuarta. La única
enzima que se puede medir en Colombia es la porfobilinógeno de aminasa o desaminasa. Porfobilinógeno desaminasa, ¿cierto? Bueno, y eso, aquí pues porque no les puedo mostrar, que pesar que no tenga tiempo, no quisiera por ahí tener 2 o 3 clases de eso. Porque incluso ya se sabe que, por ejemplo, en la porfirina intermitente aguda hay diferentes tipos, hay 4 tipos. Aquí pues ni se sabe eso. Muy bien. Ojo pues, apunte. ¿Dónde están mis monitores? Los malditos no volvieron, ay, lo van a borrar usted, pero yo lo voy a usted siempre bien. Entonces, ojo pues, se va a poner, mi querida y abogada profesora, ya no va a volver. Tranquilo, no mantenemos clases. Me va a preguntar eso. Ojo que se lo pregunto, todos los semestres lo pregunto. Todo, dígale a todo y a sus hijos. Y voy a presentar examen de hematología. Tache, genotipo y factor precipitante. Para que se presente una crisis aguda, se necesitan 2 factores. Vean, dos factores. El factor genético, o sea, el genotipo, y el factor precipitante. Tienen que estar los 2 para que haya una crisis aguda. Y eso es muy bonito, que pesar que nuestra comunidad médica no lo entienda. Porque si usted quita el factor precipitante, así tenga el factor genético, no tiene crisis aguda. Por eso las porfirias pueden ser una enfermedad benigna. Yo ahorita lo voy a hablar qué son los factores precipitantes, pero hay puntos suspensivos. Pero usted mira en el examen, usted no lee el ensuciado, usted busca genotipo y factor precipitante y tacha eso y saca el punto bueno. Sí, muy bien, me encanta tu pregunta. Vuelvo y repito, y así está el enunciado. Pues claro que se lo pongo dentro de un caso clínico o así, o a veces lo pregunto directamente. Para que se presente una crisis aguda se necesitan 2 factores, el factor genético y el factor precipitante. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en las porfirias exógenas? Tiene factor precipitante, pero no tienen genético, ¿cierto? Entonces por eso les quitan el clon y están sanos. ¿Y esto es para todas, pues, eso funciona para todas las porfirias hepáticas agudas? Sí. O que en estos momentos ya olvidémonos un ratito de las cutáneas. Para las porfirias hepáticas agudas. Bueno, ¿cuál es la prevalencia? En Colombia no conocemos la prevalencia. Conocemos los casos de pacientes. Por mis manos, por mi oído, mis ojos, han pasado casi 300 pacientes de Colombia que yo misma les hice la prueba en el laboratorio. ¿Listo? Unos tienen la prueba genética, otros no. En Marinilla, allí a una hora, hay 8 pacientes con porfiria, la mayoría coproporfiria. Entonces, es aquí en Medellín. Yo antes era asesora y ayudaba mucho a las organizaciones de la población civil. Ahorita estoy muy retirada de eso. Yo no sé, pero hasta la última vez que yo supe, la Fundación para las Porfirias tenía como 150 o 160. Entonces, es un paciente que usted va a ver en cualquier emergencia, en su consulta externa, en medicina interna, si es hematología. Pero por lo menos sabemos cuál es la prevalencia. Ahora sí, pues, que esto también lo pregunté en el examen. ¿A qué se deben los signos y síntomas de los pacientes? Al ALA, al PBG y a los isómeros de porfirina. Vamos a empezar con el ALA y el PBG. Resulta que el ALA y el PBG, o sea, el ácido aminoleucínico y el porfobilinógeno, tienen tropismo, les gusta el sistema nervioso, es decir, son potentes neurotóxicos, son neurotóxicos. Esa es la razón por la que tienen las manifestaciones clínicas. Entonces, obviamente,
el órgano blanco va a ser el sistema nervioso. ¿Cuál sistema nervioso? Todos. El sistema nervioso, el central, el periférico, el motor, todos. ¿Cierto? Entonces, ¿y eso por qué se da? ¿Por qué pasa eso? Vean, le traigo este artículo. Hay unos que son teóricos, pues, muy bonitos, pero así la gráfica, la única gráfica que hay sobre esto en la literatura es esta. Hasta el momento no se conoce, no está escrito qué es lo que hacen ALA y el PBG. Claramente hay una degeneración axonal. Y le voy a decir cómo se sabe. Porque usted va a tener pacientes que quedan cuadraplégicos. A veces algunos pierden hasta el habla, todo. Y después de que usted los trata y le hace y supera la crisis, ellos vuelven a caminar común y corriente. En mi página web de Biogenweb hay muchos testimonios, biogenweb.com. Ahí hay testimonios. En mi canal de YouTube hay muchos testimonios de pacientes con porfirio. Aquí vamos a traer los que les toquen conmigo la correlación clínica. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es que el ALA y el PBG hacen una degeneración axonal, haciendo que haya una falla energética. Una de las hipótesis porque el ALA se parece al GABA, porque el ALA y el PBG inhibe algunas de las enzimas, ¿cierto? De la vía respiratoria, ¿cierto? De la cadena respiratoria, de la óxido nítrico sintasa. Y lo que claramente sabemos es que va a dañar el sistema nervioso, ¿cierto? Bien, entonces vamos a empezar a ver esos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver en su paciente? ¿Verdad que vimos que era sistema autónomo, central y periférico motor, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el autónomo. Entonces, por obvias razones, produce una disautonomía. Disautonomía. Vea, esto es lo que usted va a ver en los pacientes, literal como está. Puede ser todas estas manifestaciones o una sola. El 80%, ahí le voy a traer, creo que les trae una gráfica donde muestra eso. El 80% de los pacientes tiene dolor abdominal. Pero he tenido pacientes que nunca, y seguro ustedes los van a conocer, no, porque van a ir a sus consultas, nunca tuvieron un dolor abdominal, sino que empezaron a hablar mal, empezaron con los calambres y se fue a cuidados intensivos, 40 días en cuidados intensivos. Nunca tuvo dolor abdominal. Ese caso de esa paciente es muy gracioso porque en la historia clínica refieren los clínicos y las enfermeras que esa paciente durante los 40 días tuvo la menstruación. No, era la orina roja por las morfinas. Y yo no entendía por qué tenía la menstruación. O sea, que le hubieran hecho un directo, le hubieran visto que era rojo. Bueno, ustedes ya no van a cometer esos errores porque ya pasaron mucho. Entonces, el paciente tiene un dolor abdominal. ¿Cómo es ese dolor abdominal? Profuso, le duele aquí, acá, por aquí, por acá, ¿cierto? Pero no se ubica, a veces es acá. Entonces, muchos de estos pacientes se van a un procedimiento quirúrgico en blanco. Es decir, muchos, ay, no, dolor, no, eso es una apendicitis, lo abren, uy, no hay nada. Le sacan la apéndice, pero no tiene nada, ¿cierto? Otros dirán, no, eso es un problema de la vesícula biliar. No hay nada, le sacan la vesícula biliar. Pero es lo que se llama un proceso quirúrgico en blanco. Ahora, puede ser que también al mismo tiempo tengan relacionados el vómito, constipación, sudoración, tienen ganas de hacer pipí, pero no hacen, tienen el estómago, es así como muchos vulgarmente los clínicos maltratan a los pacientes. Le vea esa barriga que usted tiene tan horrorosa que parece embarazada. Uy, no, qué fuerte. Y no, es que están en una distensión importante. Pero la disautonomía también puede tener otras manifestaciones.
afecciones en las mucosas, entonces los ojos, la boca, seca, la tos, los genitales, ¿cierto? Por ejemplo, para la parte sexual es problemático para las señoras, ¿cierto? Porque están muy secas, tienen problemas de termorregulación, entonces algunas o tienen mucho frío y la mayoría viven calurientas, como yo, a todas las calurientas. Y hay otras que tienen problemas cognitivos, ¿cierto? Esa es la autonomía, ¿cierto? Entonces les da pérdida de memoria, pérdida de memoria, de concentración, algunas les da menorrea. Hay muchas de ellas que les da una hipersexualidad. Quieren, o sea, ha sido muy gracioso porque me llama doctora, es que mi esposa está aquí en el hospital todo mal y ella toda quiere que ahí no le importa nada, que en el baño, que donde sea. Eso es porque les da una hipersexualidad. Y hay otras que están también muy relacionadas con el tratamiento de medicamentos para la parte neurológica, tiene un apagón sexual tremendo, ¿cierto? Bueno, también pueden tener dentro de las manifestaciones cardiovasculares de la disautonomía, que les dan muchos síndromes, desmayos, bueno, etc. La disfunción del aparato genital en los hombres, ¿cierto? Pueden tener problemas de eyaculación, ¿cierto? El sistema urinario y gastrointestinal, porque como vamos a ver, no solamente la parte de la vejiga, la uretra y los riñones, sino que también tienen problemas con las hormonas diuréticas, ¿cierto? Muy bien. Bueno, y los problemas gastrointestinales, entonces por eso ellos a veces viven con náusea. Hay pacientes, como vamos a ver, por ejemplo, la de la garganta, a veces que tragan saliva, con la sola saliva y vomitan. Bien, vamos entonces a ver esas las manifestaciones producidas por la disautonomía. Ahora vamos a ver las de neuropatía periférica. Y quiero llamar la atención en estas dos, porque la neuropatía periférica y el sistema nervioso central, estas periféricas son muy crónicas. Entonces los pacientes se acostumbran a esos dolores, a todas las manifestaciones, pero lo grave de eso es que cuando ellos están en exposición de demás factores precipitantes, pueden debutar con una crisis aguda. La neuropatía periférica puede ser en cualquiera, puede ser focal, proximal, periférica, en cualquiera. ¿Qué es la mayoría? La mayoría son los que están aquí. El dolor en la muñeca, el dolor en el cuello es el más frecuente, ¿cierto? Dolor en las extremidades, sobre todo en los pies y en las manos, esos son los más frecuentes. Ahora, ellos además de eso, términos de debilidad muscular, entonces se caen mucho, fatiga, o sea, ellos sienten una moridera impresionante, o sea, tienen la lucidez, ganas de trabajar, pero el cuerpo no les da. Pueden tener parestesias y disestesias. Parestesias, el hormigueo, que lo chuzan, ¿cierto? Sobre todo en los dedos de las manos y los dedos de los pies. Pero también tienen disestesias, es decir, sensación de que lo queman, que le ponen hielo, que lo chuzan. Por eso muchos de estos pacientes, combinados a las otras manifestaciones, terminan donde el tegua, el brujo, el cura para que les saque el exorcismo, porque oyen voces, porque ven cosas. Sí, adelante. Perfecto. Estos síntomas se dan como, pues todos deben darse simultáneamente. Esa pregunta está muy buena. No. Puede ser que simplemente, por ejemplo, un dolor muy frecuente, una neuralgia del trigemio, muy frecuente en ellos, y tiene eso y no tiene más. O otros solamente tienen un dolor en una parte específica. Ojo, pero me sugieres algo que le voy a decir más adelante, pero lo voy a decir.
Cuando su paciente llegue porque tiene, por ejemplo, un dolor abdominal, pero con lo periférico empieza, no, es que a mí me están siento hormigueo en los pies. Usted vuelve y la otra ronda, no, es que ya me duelen las rodillas. Usted va viendo que los dolores y las manifestaciones van siendo ascendentes, ¿cierto? No, es que ya entonces me duelen los brazos. Ya de un momento a otro ese paciente se le complica. Entonces, cuando las manifestaciones son ascendentes, en esas 24 o 26 horas, ojo, ese paciente, así usted no tiene los paraclínicos, hay que tratar. Profe, entonces, pero realmente mi pregunta iba más encaminada que dijiste que tenía dolor de manos y pies, ¿cierto? Entonces, ¿De qué? De manos y pies. Entonces, uno cómo podría diferenciar y tratar al paciente, pues, o sea, si fuese una artrosis. Adoré tu pregunta, súper pertinente, porque no dije la frase completa. Estos pacientes, acuérdense que yo ya les dije la clave, que eso es otra cosa que yo no sé por qué los clínicos dicen que no acostumbren que usted va a tener dolor toda la vida porque tiene porfiria. No. Esa persona que dice eso es un ignorante. El dolor y el miedo es un mecanismo evolutivo súper sofisticado que creó la evolución. Uno no tiene que acostumbrar al dolor. Si uno tiene dolor, tiene algo. Hay que buscar qué. Y hay un factor detonante, ¿cierto? Ese es el caso en estos pacientes. Si el paciente tiene una manifestación clínica, una manifestación puede ser el inicio de una crisis aguda, pero sobre todo nos está indicando dos cosas. Acuérdense que antiguamente ya no se utiliza mucho, pero antiguamente, antes de que se terminara el siglo pasado, se utilizaba la terminología pseudocrisis. Los pacientes se mantienen en pseudocrisis, o sea que les duele, ¿cierto? Claro, usted le llega a un paciente y dice que vea, me duele esta pierna. Usted le dice, no, el triaje no el 6, sino como el 20. O sea, lo atienden a los 4 días. ¿Cierto? No hay un dolor ahí. Pero el problema de eso es que en los pacientes de porfiria eso puede ir migrando, ¿correcto? Entonces, voy a hacer la pregunta a ver si ya aprendieron un poquito. Acuérdense que yo les dije una cosita que les voy a preguntar en el examen. ¿Qué se necesita para que se dé la crisis aguda? El factor genético y el factor precipitante. O sea, que si un paciente tiene una manifestación clínica que está indicando que tiene un factor precipitante, ¿cómo de lo tiene? Tiene que mirar y quitárselo, ¿cierto? Entonces, ahorita que vamos los factores precipitantes, cuando usted hace la indicación, usted dice, esta es la causa, ¿cierto? Entonces, y eso lo vayan aprendiendo en esta enfermedad. Si usted no quita el factor precipitante, por más que lo trate, por más que le ponga eco, por más que le ponga glucosa, por más lo que sea, si no le quita el factor precipitante, el paciente va a seguir con crisis. Sí. Pues, ¿se acuerda que le dije que hay unos que empiezan entonces que no, es que tengo un dolor aquí, después no, ya toda la pierna, no, me duele aquí el estómago, no, me están doliendo los brazos, ¿cierto? ¿Se va sumando o se va corriendo? No, se va aumentando, es decir, sigue con el dolor de piernas, el de pierna, luego en la cadera, luego en los brazos, luego hace liberación esfínter, ahí dice, uy, ya estamos en el central. El sistema nervioso central. Ojo, muchachos, que cuando esto es otra cosa, estas las puse así, porque estas también los pacientes se consumen. Entonces, los pacientes son, muchos de ellos están diagnosticados con trastorno afectivo bipolar. Pues le dice el clínico que sin hacerle ninguna evaluación y sin ser psiquiatra, le dice, no, usted, porque ellos están súper felices y a los 5 minutos están llorando. Usted le dice, eres hermoso y se ponen a llorar. O le dice, eres fea y se ponen a reír. O sea, son de picos extremos en el ánimo. Por eso muchos de ellos están con trastorno afectivo bipolar, con diagnóstico. Pero además son muy ansiosos, son muy mal genios, son muy irritables. El insomnio es una de las características que se presentan, ¿cierto? Y el problema de todas estas manifestaciones de todas las que hemos visto, es que mientras más se incremente esa manifestación, más crisis va a generar.
Entonces hay que contar. Viven deprimidos, algunos ya entonces tienen, como les digo, comportamientos maníacos. Hay unos, como les digo, que pues no refieren, yo no sé con cuántos me acosté este fin de semana, ¿cierto? O sea, les da una hipersexualidad, ¿cierto? Otros ven cosas. Hay una paciente que yo tengo que ella siempre ve un monstruo. Lo que hicimos es aprender a vivir con ese monstruo. A veces hasta me manda saludos y todo, pero ella lo ve constantemente. Bueno, ¿cuál es el problema del sistema nervioso central? ¿Qué hora es? 12 y 3. Listo. ¿Cuál es el problema del sistema nervioso central? Que cuando tenemos estas manifestaciones, si no las tenemos en cuenta, va a ocurrir las dos causas más frecuentes en las porfirias, que son la parálisis vulvar y el suicidio. ¿Qué pasa? Que cuando hay una parálisis vulvar, entonces, ¿qué va a ocurrir? Un paro cardiorrespiratorio. Y eso es lo que va a decir la necropsia. No, paro cardiorrespiratorio no. Ya murió en una crisis aguda porque el exceso de ANPVG le provocó una parálisis vulvar. ¿Listo? Y lo segundo, el suicidio, porque es tan horrible todo lo que siente. Miren, yo tenía un paciente que tenía dos enfermedades huérfanas. Una porfiria y otra, una tirosinemia tipo 1. La tirosinemia tipo 1 aumenta el alma. Y él me refería, así fue como y así fue como lo diagnostiqué sin hacerle un examen, porque eso se llama una pseudotirosenia, una pseudodeficiencia, y habían 5 pacientes en el mundo, 2 colombianos. Este paciente, cuando llegó a mí, me dijo: mire, es que doctora, yo siento que cuando tengo dolor, como si me metieran de los testículos para abajo en aceite hirviendo. Mire, usted viene así. ¿Cuál fue el desenlace de ese chico? El suicidio. El suicidio. Y yo voy a decir una cosa: hubo mucha negligencia por parte del equipo médico. Y era una persona rica, brillante, profesional, con un abogado, bonito, deportista. También le gustaba el vicio y todo eso. Pero no fue suficiente, se suicidó. Qué tristeza. Él podría estar entre nosotros. Bien. Entonces se suicidó, ¿cierto? Bueno, hay otra causa del suicidio, ojo con eso. Resulta ¿qué sucede con eso en el tratamiento? Estos dolores y estas manifestaciones del sistema nervioso no se ven fácilmente con los analgésicos, solo se ven con el grupo de analgésicos opioides. Entonces, muchos de ellos, ¿cierto? Ojo con eso, ellos quedan dependientes a la morfina, no adictos como los usan a veces en el grupo de salud. No es una adicción, es una dependencia, ¿cierto? Y lo que sucede es que van a urgencia, les ponen morfina y les dan de alta sin hacer un desmonte de esa morfina. Bueno, miren, entonces aquí les muestro la gráfica, analicemos esta gráfica, ¿cierto? Aquí lo que nos está diciendo, ¿cuáles tienen ataques agudos? Mire esto, la intermitente aguda, la coproporfiria, la variegata, la deshidratasia. Aquí las cutáneas tienen rojito, no, porque no tienen crisis aguda. ¿Te acuerdas lo que no sé por aquí me preguntaron nada? Hay unas que tienen manifestaciones dermatológicas, ¿cierto? Ampollas, eritemas, vealas acá. De las agudas está la coproporfiria, la variegata, que también tenemos la cutánea, la coproporfiria eritropoyética congénita, la porfiria eritropoyética congénita, y tenemos estas dos que también tienen manifestaciones, ahorita las vemos, que son supremamente dolorosas, en Colombia hay muy poquito diagnosticados. Los dos que yo conocí ya se murieron.
vamos adelante. También le voy a preguntar de eso, no, pero es para que usted lo vea. Mire acá, me encanta esta gráfica, y ya es del 2019, pero no ha salido una mejor. Mira que ahí está lo que yo le acabo de decir. Vamos al dolor. ¿Cuál es la rayita más grande? El dolor abdominal, ¿sí ven? Pero hay otros pacientes que tienen otros dolores y ya siguen eso. En la parte que tiene que ver con el sueño, ¿cuál es la rayita más grande? La fatiga, ¿cierto? Y hay otros. De lo gastrointestinal, las náuseas, la constipación, los huevos sean inflados, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muy bien, esas son las manifestaciones clínicas. Ahora comprendieron por qué ustedes tenían que aprender el ALA y el PBG. No, no, porque el ALA y el PBG provocan todo esto que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se hace un adecuado diagnóstico? Que creo que me lo preguntó usted. ¿Cómo hace usted para diagnosticar eso? Hay dos cosas. Una es la primoinfección, la primocrisis, ¿claro? Cuando el paciente no tiene diagnóstico, ¿cierto? Usted no sabe que tiene porfiria y puede sospechar. ¿Cómo puede sospechar usted? Con estas cositas que vamos a ver acá, ese dolor lo manejan con diferentes analgésicos, no funciona, le hacen todos los exámenes, todo sale bueno, ¿cierto? O fíjese a ver cómo está la orina, sospecha cómo hay una de PBG, mídale a la PBG. Bien, entonces, cuando usted dice cuál porfiria, usted le va a dar prioridad a las porfirias hepáticas agudas, porque son las que producen una crisis y son las que pueden llevar a la muerte al paciente. Las cutáneas pues tienen manifestaciones, usted se las puede ir manejando, pero no cuando van, por ejemplo, que están complicaditos infectados, pues no se van a morir de eso a los intestinos. Entonces, ¿cómo se hace? Sí. Pero es que hay algo que me tiene confundido y es el hecho de que nos habían dicho que acá en Colombia solamente podemos tener un tipo de, casi como enzima, ¿no? Entonces, si necesitamos medir el ALA y el PBG para poder hacer el diagnóstico. Me encanta esa pregunta. Recuerden que el ALA y el PBG son compuestos, eso se mide. Pero la única enzima, porque acuérdense que está la ALA deshidratasa, la propolinogenoldesaminasa, es la única que se mide. En otros países miden la coproporfirinogenoxidasa, la protoporfirinogenoxidasa. Aquí no se mide. La única, cuando usted vea una aguda, para descartar que sea una porfiria intermitente, usted puede mandar a medir la propolinogenoldesaminasa, pero eso es solo para la porfiria intermitente aguda. Yo aquí, a partir de esta diapositiva acá, le voy a demostrar cómo hace usted. Pero esa pregunta la va a orientar hacia algo muy importante. Vean, cuando su paciente está con una crisis aguda, no importa cuál tiene, lo más importante es que no se muera, es que supere la crisis aguda. Cuando ya supere la crisis aguda, la interconsulta para manejarlo, ya usted hace el diagnóstico, ¿cierto? Pero ¿cómo diagnostica usted esa porfiria? Recuerden que yo le dije que el PBG es patognomónico con la porfiria. O sea, que si tiene aumentado el PBG, tiene una porfiria. Por eso lo puse aquí en rojo. Ese PBG, pero ojo, resulta, ¿cuál es el problema con eso? Que el ALA y el PBG son fotosensibles y termolábiles. Entonces los daña la luz y los daña la temperatura ambiente. Entonces, si no lo recogen refrigerado y tapado en la luz, cuando van a medir, tienen un falso negativo. Esta vena que ven acá es de una paciente con una crisis aguda. O sea, es que, ¿cómo es la orina? La orina es entre transparente y amarillo clarito. A no ser que uno coma remolacha o se comió o aguantó mucho piquete, la es como más oscurita, pero nunca una orina es roja o terracota o rosada, nunca, ¿cierto? Entonces, y menos frecuentemente. Entonces, mire, por ejemplo, esta acá, mire que parece sangre.
no es sangre, como la paciente esa que en la historia clínica dice que mientras ella estuvo en cuidados intensivos siempre orinó sangre, no, era que tenía la orina roja. ¿Por el ala del PBG? ¿Sí o no? No. Muy bien, no. El ala y el PBG son incoloros. ¿Qué es lo que produce color? Recuerda que vivimos unas moléculas que producen color. Las porfirinas. Estas orinas que nosotros vemos con colores es porque hay presencia de porfirinas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta es una orina de nosotros, ¿cierto? Esta es la orina de un paciente con porfirina intermitente aguda. Esta es una foto clásica. Y esta es agua con vidrio. ¿Sí ven? Ahora, mire esto es de pacientes, son pacientes míos. Esa foto es tomada aquí en los laboratorios. Mire esta foto. La foto cuando orina el paciente y luego es puesta a la luz. ¿Cierto? Se volvió marrón. Mire esto acá, orfané. ¿Qué dice acá? El diagnóstico se basa en la evidencia de concentraciones altas de ALA y PBG. Especialmente el PBG es patognomónico. Si su paciente tiene alto el PBG, tiene porfiria. Punto. Ah, ya usted mira a ver qué tipo de porfiria, si es exógena, si es endógena, que le está provocando. Pero tiene porfiria y hay que tratarla. Ven, aquí está una de las razones. Entonces, usted como desafortunadamente en Colombia solamente yo traje aquí una prueba que nunca se había hecho, que es el test de Hosch, que es el que hacen, por ejemplo, en Europa, en todos los servicios, en todas las clínicas, sobre todo en los servicios de urgencia. Es una prueba muy elemental por su colorimétrica. Yo lo traje acá, por eso me causó muchos problemas, lo hacíamos aquí gratuitamente en la universidad, pero tuve una persecución por parte de eso del Hospital San Vicente de Paúl, porque ellos decían que a mí me pagaban las farmacéuticas para que diera falsos positivos. Obviamente que ellos se preocupaban de no tener pacientes porque cada ampolla en un tratamiento en ese entonces valía 8 millones de pesos y le había que ponerle 4. Y hay pacientes que hacen crisis cada trimestre. Entonces, bueno, este es el paciente que yo les digo, vea, esta soy yo no tengo porfiria, esta soy yo, este es el plasma mío. Y este es el plasma de un paciente que no le hacían el diagnóstico porque le daba la enzima borderline, o sea, le daba justo en la rayita. Entonces, como la literatura decía que tenía que ser 50 veces menos, pues el 50% de deficiencia, no le aceptaba la porfiria. Y mire acá, ¿qué significa eso? Recuerde que en el plasma pueden haber esas porfirinas cuando se ponen a rayos ultravioleta fluorescen. Lo más impresionante de esto es que yo le dije a la mamá, venga, présteme su orina para también ponerle el control negativo. Y la mamá también tenía, mira, esa foto la tomé yo. Esta fue la paciente, la única paciente con variegata. Aquí no lo pueden ver ustedes, que ustedes lo ven en casa. Hicimos un barrido fluorométrico con fluorescencia y tenía el pico patognomónico de la porfiria varicárica, que es de 626. Esta era por una paciente de control, ¿cierto? Y este era el mío. Entonces, ¿cómo hace usted para diagnosticar? Usted pide el ALA y el PBG. Ojo pues que esto lo pregunto en el examen y cae, ¿cierto? Las porfirias, una crisis aguda. Usted diagnostica una porfiria determinando el PBG. Y esas pruebas son cualitativas. Hay dos, que son el test de Watson-Wash y el test de Hosch. Aquí ya nadie hace el test de Hosch. En Medellín se hace el test de Watson-Wash, que lo hacen en la Clínica Las Américas. Es el único parte donde se hace.
El ALA y el PBG se mide cuantitativo, lo hacen aquí en el libro, en varios laboratorios acá. ¿Cierto? Cuantificación de ALA y PBG. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es mejor el cualitativo que el cuantitativo? Porque usted en media hora, en muy poquitas horas, lo que se pone en la muestra, baja la reacción y deja el resultado, usted detecta ese PBG. El PBG el ALA no se puede determinar cualitativamente. Mientras que esta cuantificación tiene que ser en orina de 24 horas. Entonces usted tiene que esperar 24 horas a que la recoja. Y fuera de eso, como es tan poquito, los pacientes con esta enfermedad, las pruebas las hacen cada 8 días. Entonces, si las hacen el miércoles y la orina llega el jueves, hasta el otro miércoles no lo hacen. Pero además de eso, no le hacen el manejo de la temperatura, de protegerle la luz, entonces dan falsos negativos. Estos, como ustedes los ven que están en grises, porque en Colombia no se hace. Pero en Europa, por ejemplo, en algunos países desarrollados, hacen el barrido fluorométrico y hay picos que son patognomónicos y nos pueden determinar si es una porfiria alargada, una de Gunther, una intermitente aguda, etc. ¿Qué es lo que más están haciendo aquí en Colombia? La prueba molecular o error. ¿Por qué? Uno, porque estamos entrando en un determinismo genético donde si no tiene el rasgo genético no tiene la enfermedad y resulta que nuestras variantes genéticas no están reportadas, entonces salen como falsos negativos. Entonces este es el algoritmo para usted diagnosticar las porfirias. ¿Cierto? Usted determina el ALA y el PBG, que sirve tanto para el primer diagnóstico como para una crisis aguda, pero además de eso están los isómeros de porfirina. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que había puro 1, puro 3, compro 1, compro 3? Entonces, de acuerdo a esos isómeros de porfirina, usted puede diagnosticar qué tipo de porfiria tiene. Ojo con esto. Cuando aquí ya me prohibieron hacer la prueba en esta facultad, entonces yo desarrollé una técnica que la pusimos la prueba del sol. Porque no les daba plata, que yo lo hacía gratis. Bueno, yo no sé por qué, pero pues me dijeron, el decano de esa época no se puede hacer más eso, porque yo no cobraba, ¿cierto? Pues habría que cobrar, entonces para cobrar había que hacer la habilitación del laboratorio, una cantidad de cosas. Yo lo hacía por investigación, pero bueno. En fin. Entonces, esta es una foto del doctor Rafael Enríquez de Salamanca. Él es un experto reconocido español. Yo tuve la fortuna de hacer pasantía por su laboratorio que me entrenaran en el test de Hoche. Y por eso lo traje aquí a este país, ¿cierto? El test de Hoche fue una prueba que se describió en 1953 y aquí en Colombia no había llegado. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la prueba del sol, que yo los invito a ustedes a que si no tienen la herramienta, si están en un territorio donde no les hacen el ADN, si se demora mucho, y usted tiene dudas, dígale a su paciente que ponga la orina al sol. Y si cambia, ¿qué quiere decir? ¿Ya recuerdan qué es? Muy bien, que hay presencia de porfirina. Y si hay presencia de porfirina, muy seguramente es que tiene una porfiria. ¿Y por qué yo desarrollé la técnica? Que con mucho gusto les puedo compartir al que quiera, ¿cierto? Porque pues hay que tener en cuenta que el paciente no haya comido ciertos alimentos, ciertos medicamentos, etcétera, para que no sea un falso positivo. Mira este paciente. Esta es la orina, la muestra de orina de una recolección en un tarrito diferente de las muestras espontáneas de 24 horas. Y miren a las 48 horas. Haga el experimento en su casa, ponga ese fin de mano en la orina se pone turbia porque crecen las bacterias, pero nunca te va a cambiar de color.
Si haces como dice el protocolo que enseñé, no lo haces. Esta es la nueva diapositiva que les traigo. Este artículo es de este año. Mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Esta es una muestra de orina. Esto está 1 hora a la lámpara, a una lámpara de luz. Cambió de color. ¿Cierto? Fíjense que aquí nos está diciendo el ala del PBG en diferentes enfermedades, incluso que no son porfiria, la que yo les comenté ahora, en las tirosinemias, ¿cierto? Si tiene otras manifestaciones, que aquí pues no vamos a hablar, pero y tiene el ala aumentado, ¿cierto? Puede ser una tirosinemia o puede ser una ala deshidratada, pero si tiene ala y PBG, sobre todo el PBG, es una porfiria. También les traigo esta porque aquí nos está diciendo cuál es el mínimo. Los criterios para el diagnóstico son bioquímicos, como con el ANA, el PBG y los isómeros de porfirina. Mire acá, mire esta gráfica. Si usted quiere diagnosticar una porfiria, así no tenga el alelo genético, manda a medir los isómeros de porfirina. Miren que, por ejemplo, miren esta coproporfiria, ¿cierto? Está aumentando los coproporfirinógenos en materia fecal. Miren que no está tan aumentado en las otras porfirias hepáticas agudas. O, por ejemplo, en la variegata, ¿cierto? La protoporfirina en materia fecal está más aumentada que en el resto de porfirias. Esto es muy importante, futuro médico, para usted, porque usted como médico, si usted no sabe el laboratorio, usted tiene que ayudarle a sus enfermeras, a sus auxiliares de enfermería, a sus compañeros de laboratorio, para que tengan en cuenta que si usted está sospechando de una porfiria, el ANA, el PBG y los isómeros del porfirino, o sea, COPRO 3, 1,1, 1,3, se afecta por la luz. Cuando se coloca la orina a los 20 minutos de estar en exposición a la luz o a temperaturas mayores de 8 grados centígrados, a los 20 minutos se pueden perder hasta el 50% de las moléculas. O sea que si un paciente tiene 5 miligramos por decilitro, que es aumento de PBG, y a los 20 minutos, le dan 20 minutos a la orina debajo del baño, debajo de la cama, y en un tarro ahí de esos que les ponen. Hay unos tarros naranja que eso también atraviesa los unos, y hay que poner una bolsa negra con papel aluminio. Y tiene 5 miligramos por decilitro cuando ve el orinón. A los 20 minutos, si yo lo mido, ¿cuánto me va a dar? 2, ¿sí o no? Porque a los 20 minutos se dan en el 50% de las moléculas, y lo mismo pasa con los isómeros del porfirino. Por esa razón, y esto, miren este artículo, madre mía, desde la década de los 80, y todavía aquí pues dudamos de eso. Por eso la mayoría de pacientes nuestros tienen falsos negativos, porque la orina no tiene la cadena de frío que se debe. Vamos a pasar ahora al tratamiento. El tratamiento, entonces, en esta gráfica pues se muestra para las dos, para las cutáneas y para las hepáticas, pero centrémonos acá. Las porfirias hepáticas agudas, las terapias están relacionadas con el hemo, porque el hemo modula ¿qué? El ALS1, ¿cierto? El ALS1, y si modula el ALS1, si detenemos la producción de ALS1, entonces se va a disminuir el ALA y el PBG. Hay otro compuesto que modula la expresión clínica del ALAS1 y es la glucosa, la destroza. Por eso, en estos pacientes, la destroza es un tratamiento como ya les voy a mostrar. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos haciendo que se inhiba la ALAS1 y como resultado vamos a tener disminución del ALA y el PBG. Es decir,
El tratamiento está basado en la represión de ALS1. Se lo pregunto en su parcial. Entonces, cuando le llega a un paciente con una manifestación clínica, usted toma la muestra, mira a ver si tiene el PBG, también le mide el de 24 horas, pero le mide el cualitativo, busca ver dónde se lo pueden hacer. Dice la persona que tiene la plática, que vaya y le tome la muestra, déle la hora porque se la van a ver aquí en las herramientas. Y entonces, dale todo un poquito de agua. ¿Qué hora es? ¿Ah? Yo creo que sí terminamos. Y entonces, usted inmediatamente le va a poner glucosa, dextrosa intravenosa. Ojo que se lo pregunto, yo le voy a decir cómo se lo tiene que poner, pero usted lo único, yo no le voy a poner toda la fórmula, no me interesa. Lo único que me interesa es que usted sepa que ponerle dextrosa. ¿Cómo es esa dextrosa? Usted le tiene que poner entre 400 y 500 gramos día en bolos, o sea, las bolsitas que nos ponen en los hospitales, en bolos, con dextrosa entre el 30 y el 50%, con monitoreo de la glicemia, porque si no se les puede subir la glicemia al paciente. Y entonces, ¿cómo se la baja? Pues con insulina o con metformina. Ahí el protocolo que tengan en el hospital donde usted está. Los tratamientos de glucosa con dextrosa al 5, al 10, al 15% no sirven. Está usted dilatando el problema, se le va a complicar peor. Si el paciente, a pesar de que usted le está poniendo la glucosa, sigue aumentando las manifestaciones clínicas, o sea que ya no solo es dolor, sino que se hace popó, o convulsiona, o pierde el sentido, ¿cierto? Están aumentando las manifestaciones clínicas. Usted tiene que tratarlo con la hemina o hematina. En Colombia solamente tenemos la hematina, o sea, el panhematina, que son glóbulos rojos extraídos es grupo hemo extraído de glóbulos rojos humanos. Ahora, estos dos tratamientos nos van a ayudar mucho. ¿Qué es lo que nos hace? Que no se produzca más ALS-PBG, para que no siga ese deterioro. Pero, si usted concomitantemente, o sea, al mismo tiempo, no busca cuáles son los factores precipitantes, el paciente va a seguir en crisis. Y hay otro problema, es que ellos tienen un desbalance electrolítico, o sea, se les baja el magnesio, el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro. Tienen hipofosfatemia, hipomagnesemia. Entonces, muchas veces usted solo, por ejemplo, haga la tarea por curiosidad, busca cuál es el cuadro clínico de hipomagnesemia, o sea, cuando se nos baja el magnesio, y usted mira el cuadro clínico de porfiria, es exactamente igual. Muchas veces, solo con solucionar el desbalance electrolítico, o sea, se llama terapia de fluidos, usted ya le quita las manifestaciones clínicas. Bien, esto es lo que hay en Colombia. Esto fue lo que me trajo tantos problemas. Cada pollita está por ahí ya en unos 10 o 11 millones y hay que ponerle 4 apoyos. ¿Cuál estamos teniendo en Colombia? Este se llama el Normosan y es el que ponen en Europa. Pero Colombia, como es un país maravilloso, cambió una ampolla de 8 millones por una de 28. Esto vale 28 millones de pesos más o menos. Teóricamente eso fue hecho para ponerle solo una botellita y ya no le ponen 4. Sí, o sea, si a mí me van a crisis de porfiria, yo no tengo con qué pagar el tratamiento. No tengo ninguno acá. Tenemos unos nuevos tratamientos. En Colombia había 3, una de ellas tuvo problemas, entonces solamente hay 2. Y no sé si se lo están poniendo con nuestra problemática de salud. Estas terapias son el glucosidad
sea, o Gilead, ¿cierto? Que son terapias tipo RNA, ¿cierto? Como lo del COVID. Entonces, esto es con RNA pequeños de interferencia, ¿cierto? Lo que hace es que se disminuye la expresión de la ALA-S1 y entonces va a disminuir el ALA-MBG. Tienen que ponerle este medicamento mensual vitalicio. Cada ampolla vale 200 millones de pesos. Vitalicio. Fuerte, ¿no? Hay una que no ha salido, pero ya está, pero no ha salido, no le han dado la aprobación, que es con nanotecnología, ¿cierto? Donde se hacen unos liposomas que van a contener el RNA mensajero con la enzima buena. Está para la porfirina intermitente aguda. Esto tiene el RNA para producir la porfovinógeno desaminasa buena. Entonces se aumenta y se disminuye la ALA-MBG. Entonces, el tratamiento no específico es para todas esas otras manifestaciones que tiene, o sea, que dolor de cabeza, que depresión, que náuseas, que vómito, etc. Esto es lo que se llaman los tratamientos paliativos, son específicos, entonces que si tienen problemas psiquiátricos, que la taquicardia, que la terapia de fluidos, etc. Ahora les voy a presentar qué son los factores precipitantes. Acuérdense que se los pregunto en el examen. Los factores que para que se dé una crisis aguda se necesitan dos factores. ¿Ya lo aprendieron? Se lo pregunto en el examen. El factor genético y el factor precipitante. ¿Qué es un factor precipitante? Es todo lo que es inductor de la familia de los citocromos P450. Eso no lo tienen que aprender. Pues lo voy a explicar. Resulta que nosotros, es parte de la evolución, en el hígado, usted sabe que el hígado es el corazón del metabolismo. Entonces, cuando nosotros consumimos sustancias que no son propias de nuestra biología, compuestos extraños, o sea, xenobióticos, con X, xenobióticos. Eso lo va a ver usted mucho en su carrera por los medicamentos. Xenobióticos. ¿Cierto? Xeno es extraño, o sea, compuestos en el sistema biológico que reconoce como extraños. Ejemplo, por ejemplo, la cafeína, el cigarrillo, los medicamentos, las pastillas, los estimulantes, ¿cierto? O los excesos incluso de algunos propios. Entonces, ¿y por qué esos citocromos? Porque para ellos funcionar, hacer su función de xenobióticos, de liberarnos de los xenobióticos, entonces se disparan esos citocromos y ellos para funcionar necesitan el grupo hemo. O sea que cuando se inducen se gasta el hemo. ¿Y qué pasa si se gasta el hemo? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la vida? Que el hemo dice, uy, hay muy poquito, fábrica, empieza a producir. Entonces se empieza a producir, nuevamente se enciende la vía para producir el hemo. Y si se produce el hemo, ¿qué se acumula? ALA y PBG. Por eso las pacientes, por eso dicen, es que a las mujeres les da más que a los hombres. Sí, puede ser, ¿por qué? Porque las mujeres menstruamos. Entonces, cuando usted menstrua, pierde glóbulos rojos. Entonces, tiene que producir más glóbulos rojos, tiene que producir más hemoglobina, más grupo hemo, y por lo tanto puede hacer una crisis aguda. Entonces, los factores precipitantes, ¿cuáles son? Bueno, principalmente las drogas y medicamentos, ¿cierto? El alcohol, el cigarrillo, la inflamación, las cirugías, y ojo, mire estas. Las principales son las drogas, por eso ustedes como médicos tienen que sospechar, porque la mayoría de medicamentos son porfirinogénicos, porque inducen la familia, al metabolizarse los medicamentos, induce la familia de citocromos P450. Ahora, hay otros compuestos como por ejemplo los alimentos, sí. Porque la ayuda. Ya lo voy a decir. Los alimentos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hay un grupo de alimentos, muchos
muchos alimentos vienen de las crucíferas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, casi todas las lechugas, el aguacate son crucíferas. Entonces, eso puede provocar crisis agudas. ¡Ojo! Las crisis agudas no es uno solo, es la sumatoria de factores precipitantes. Yo tengo pacientes que solo con haber comido el wasabi del sushi quedó cuadraplégica. Y su gemela no ha desarrollado la porfiria. Entonces, bueno, incluso ya aquí los profesores de que ella es la psicóloga. No, yo misma le hice la prueba a las dos, y las dos tienen porfiria. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno, cuando se baja la homeostasis calórica de la glucosa, usted está hipoglicémico, eso le da información al núcleo, uy, hay bajita azúcar, produzca la LS1, produzca la LS1. Por eso el tratamiento es glucosa. Cuando su paciente tiene una crisis aguda, usted le da destroza, porque la glucosa, si aumenta la glucosa, ¿qué le dice al núcleo, a la expresogénica? Para que hay suficiente glucosa, no necesitamos producir N. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron todos? Muy bien. Y básicamente es por esto, porque el azúcar tiene que ver con lo que se llaman los PIPAR, ¿cierto? Estas moléculas, esos PIPAR, ¿cierto? Eso tiene que ver con la expresogénica. Esto es netamente anecdótico, no le voy a preguntar eso. Pero esa es la razón porque los PIPAR, PPAR, alfa y beta, se van a expresar cuando se baja el azúcar. Por eso los pacientes tienen que tener una dieta hipercalórica de más del 65%, pero debe ser repartido en comidas fuertes y en comidas livianas. Entonces, ¿qué sucede? Las crucíferas, porque algunos alimentos, las crucíferas están prohibidas en los pacientes. Miren, todos estos son crucíferos. ¿Se acuerdan que Drácula no puede ver el agua? Esa es la razón, ¿cierto? Entonces, miren todos los compuestos que tenemos. Entonces, ¿qué son porfirinogénicos? El chocolate, los vinos, el aceite de oliva, los frutos secos, el durazno, el brócoli, la coliflor, el ajo, las cebollas, casi todas las cebollas. Esto que se llama, se me olvidó el nombre, esto lo consume mucho en Estados Unidos. Incluso ahí, en el Dr. House hay dos porfirias, y una de esas es porque una chica está con un exceso el regaliz, exactamente, es supremamente porfirinogénico. Muchas de las especies están en la albahaca. Bueno, punto de aparte. Vamos a ver ahora un poquito, a conocer pacientes y a ver pacientes con porfiria, ¿cierto? Entonces, ¿qué hora es? Listo. Entonces, tenemos aquí la porfiria intermitente aguda, ¿cierto? Miren, para mí esta parte es muy importante, porque es lo que va a ayudar a sus pacientes. Yo les propongo lo siguiente: como el metabolismo del hierro es un poquito más cortito, entonces tenemos para ver estos que son estas diapositivas. No son tantas pues, pero es muy importante para yo comentarles pues como todos los anécdotas y esos clientes, o si quieres seguimos pues. Pero yo les recomiendo que la vean la siguiente, porque ya están cansados, porque tenían parte de esto de química, eso les da ya. Entonces, listo. La próxima clase empezamos con este pedacito, que se demora más o menos unos 20-25 minuticos, y luego hacemos el metabolismo del hierro. Listo. Muchas gracias.